Sí, el café está descrito como una de las causas de déficit de hierro, pero tiene que ser volúmenes pues muy altos, digamos. Adicción al café se define según la OMS, porque eso hoy en día es una adicción, más de 10 cafés al día. O sea, aquella persona que tome más de 10 cafés al día pues cargados, ya se define como un adicto a la cafeína. Y esos pacientes tienen más riesgo de anemia ferropénica. También el té verde, por ejemplo. El té verde. Yo he tenido pacientes que toman té verde, que ahora está de moda, usted va a Carulla y hay como, una vez puse a ver, y en Carulla hay, o sea, igual que el jabón y todo, hay una mitad cosa de té verde, digo, todas las viejas dedo parado, toman té verde. El té negro no. Curiosamente el té negro no está descrito como causa de anemia ferropénica. Pero sí, café y té verde. Esta pregunta va dirigida al doctor Víctor Pérez. ¿Cómo se realiza adecuadamente la hemodilución normovolímica aguda? Bueno, hay dos situaciones con el tema de hemodilución. Realmente lo primero es seleccionar el paciente. Hay dos situaciones. Uno debería esperar que el paciente que se somete a hemodilución normovolímica tenga niveles de hemoglobina altos, ¿no? Lo suficientemente altos y hasta donde pudiera tolerar. Está en razón de que estos pacientes primero se le hace digamos que se debe disponer de un sistema de recolección que generalmente los bancos de sangre suministran. Va haciendo recolección de sangre, obviamente el paciente debe estar plenamente monitorizado y se le puede hacer reposición de esa pérdida de volumen tras la recolección y la monitorización adecuada con una reposición que bien podría ser 1:1 con coloides se podría hacer también una reposición hipervolémica, o sea, en rangos de 1.2 versus 1. Ese más o menos sería una estrategia que, digamos, hemos tenido la oportunidad de implementar sin mucho misterio, porque no tiene mucho misterio, es coger una vena y comenzar a recolectar lentamente la sangre en la medida en que se pueda ir haciendo la reposición y monitorizando, por supuesto, la parte hemodinámica y la tolerancia del paciente al procedimiento. Por lo regular, esto se hace en pacientes con niveles óptimos de hemoglobina y estaría indicado en cirugía ortopédica, en cirugía hepática mayor, en cirugía neuroaxial, eh, y se limita, por ejemplo, en los casos donde se hace hemodilución hipervolémica, es decir, reposiciones un tanto más altas que las cantidades de volemia recopiladas o recolectadas, en pacientes con cardiopatía o que tenga algún grado de falla cardíaca. Esa es más o menos en términos generales cómo se hace. Eso no tiene mucho misterio realmente. No sé si el doctor Galvez tenga alguna otra. Bueno, esa pregunta la estábamos hablando ahorita con Reinaldo. Una de las recomendaciones que ellos hacen es que no haya, ojalá, pérdida de la continuidad o pérdida del contacto en la medida en que tú vas recolectando la sangre, ¿no? Y con una pinza al finalizar el volumen que tú quieras, ¿sí? Por lo general no pasa de 500 mililitros, uno debería clampear o pinzar el, el, el ducto por donde se hace la recolección para que no haya una pérdida de la continuidad entre la sangre recolectada y, y la sangre recolectada y la sangre del paciente. Sí, más o menos esa es la idea. Es decir, probablemente en términos generales, uno recolecta la sangre, la cierra, ¿cierto? La amarra, la separas y luego cuando le vas a devolverla, cuando ya tienes hemostasia y todo eso, se la devuelves al paciente. Pero ese más o menos, con los testigos de Jehová, y ellos aceptan eso. Y he tenido la experiencia. Sí, lo que pasa es que podrías hacer lo que uno quisiera. Lo que es importante es que el paciente tolere y hay que tenerlo perfectamente monitorizado. Cuando digo monitorizado es analizar el ST, la parte de presión arterial, ¿cierto? Sí, cosas así. Gracias, doctor, me parece que lo explicó bien. Eh, y el doctor Angulo amplió. Nosotros, pues después de poner un abocado en periférica, usamos 3 llaves o 2 llaves de 3 vías para
sacar sangre por ahí mismo y de pronto poder conectar 2 bolsas o 3 cuando sea necesario. Por eso la llave 3 vías nos ayuda muchísimo a que no haya desconexión. Luego ponemos el equipo de transfusión y lo ponemos a gotear si se puede o lo dejamos para el final. Bueno, las siguientes preguntas son específicamente para pacientes testigos de Jehová y son dirigidas en el marco legal. Aquí hay 2 casos. Uno de un paciente menor de edad que refiere ser testigo de Jehová. Otro, un paciente que va a cirugía mayor que no tiene capacidad para expresarse, entender o comunicarse. No tiene un registro notarial de él que certifique en el momento que es testigo de Jehová. Los familiares dicen que sí. ¿Cuáles son las actitudes ante estos 2 pacientes? Buenas, mi nombre es Kamal Amaya, para los quienes no me conocen. Yo soy el coordinador jurídico de la SCARE aquí en el Atlántico. A ver, nosotros, voy a decir antes de contar los casos en concreto, hay que poner un contexto. El contexto es el siguiente: nosotros estamos dentro de una sociedad que tiene unas reglas. Esas reglas están definidas por las instituciones. Esas reglas están en el Congreso y las altas cortes. Es decir, definen los parámetros de conducta en general. También está Procuraduría, en fin, todas las instituciones determinan unos parámetros de conducta para todos nosotros. Son las reglas que nos rigen y estamos obligados a cumplir. Entonces, para los adultos, y voy a decir pues la regla general, para los adultos, no solamente como lo dijo el doctor, y eso tiene toda la razón, de acuerdo con la ley, pero también con los pronunciamientos jurisprudenciales, si después que ellos hagan una manifestación expresa, por escrito, de no querer recibir transfusión de sangre, previa advertencia de parte de nosotros, que estamos obligados a hacerlo, advertir los riesgos, con respecto a todo procedimiento de anestesia, y mucho más si el paciente no va a recibir sangre, no acepta recibir sangre, estamos obligados a no transfundirlo, conforme a su decisión. Y voy a leer cortamente lo que ha dicho la Corte, un pedacito nada más. La Corte ha señalado que en el caso de los mayores de edad, las personas tienen derecho a rehusar procedimientos médicos que atenten contra sus creencias, siempre y cuando con la decisión no se vulneren los derechos de la vida e integridad personal de terceras personas, es decir, personas ajenas a ellos. Sobre el particular ha señalado expresamente que en dichos casos la Corte ampara el derecho fundamental a la libertad de cultos, siempre que exista el consentimiento informado del paciente, otorgado por sujeto plenamente capaz. Es decir, debe ser un adulto, ¿verdad?, en uso de sus facultades cognitivas normales. Es decir, no está hablando de personas que tengan problemas cognitivos, síndrome de Down, en fin, distintos problemas, no. Estamos hablando de una persona capaz, debe ser por escrito, para que no haya ningún tipo de discusión. Es más, el doctor decía que 2 testigos. Realmente si es una persona que está en uso de sus facultades, bastaría que él por escrito diga que no y ya. Ni siquiera necesitamos 2 testigos. Mejor si firman 2 testigos, para que no haya plena prueba frente a un posible proceso judicial. Eso con respecto a los adultos. Entonces, el caso, por lo que te escuchaba, del adulto, pero ¿por qué? ¿Es mudo, es sordomudo o tiene un problema cognitivo? Y él, antes de estos padecimientos, señaló que era testigo de Jehová, algo. Los familiares informaban, pero un hijo decía que no. Eso. No tenía registro. Bueno, si no hay una certeza de esa decisión, a mi juicio, deben transfundirlo. Es decir, si llega a necesitarse. A mi juicio, si no hay una expresión cierta, concreta, sobre su decisión de no transfundirse, prima el criterio científico de si la transfusión está indicada o no, ojo, ¿verdad? Y mucho peor si hay una controversia donde el hijo dice que el papá no es testigo de Jehová. Si hay, pues es todavía más claro que ustedes deben proceder, si está indicada la transfusión, de acuerdo con un criterio científico, a transfundirlo.
El tema que a mí me parece, el otro es de un niño menor de edad, y ahí es donde quería llegar. Ahí la regla de comportamiento establecida por la ley y por la jurisprudencia cambia, es decir, es contraria a la del adulto. Allí ha dicho la Corte que de la misma manera, en el caso de los niños, niñas y adolescentes, la Corte Constitucional ha manifestado que la garantía de libertad de conciencia, llámese de culto o de cualquier otra creencia, no cobija a los padres o representantes legales que con base en sus creencias particulares rehúsan procedimientos médicos que son esenciales para garantizar su derecho a la vida o salud, por cuanto dichos derechos son indisponibles, es decir, no pueden disponer por parte de terceros, incluso de los padres. En los niños, el derecho juega más el principio de beneficencia, es decir, o como el doctor lo decía de otra manera, paternalismo. Allí, en los niños, si existe la indicación de transfusión, hay que hacerla. Ahora, después viene un tema más complejo, y es el adolescente que ya entra en los 17 años, ¿verdad? Que ya es casi un adulto. Entonces, ahí no hay una regla de comportamiento fija. Ahí hay unos criterios que hay que tener en cuenta. Criterio, edad, ¿verdad? Grado de madurez con que la persona se desenvuelve o se desarrolla al hablarte a ti. Hay que escucharlo necesariamente a él, y también la posición del padre. Entonces, tengo un caso, por ejemplo, y fue revisado, donde era un menor que faltaban pocos meses para cumplir los 18 años, que ya se considera adulto. Él, siendo testigo de Jehová, tenía una leucemia, si mal no estoy, le tenía que hacer un tratamiento, y dentro de ese tratamiento había la posibilidad o la necesidad de hacerle una transfusión de sangre. El papá no era testigo de Jehová, interpuso la tutela para obligar al hijo a aceptar la transfusión de sangre. Pues la Corte Constitucional en ese caso tuteló a favor del padre, y con base en la decisión del padre obligaron al menor a aceptar la transfusión que eventualmente podría necesitar. Aquí tengo el caso, lo traje y lo podemos leer. Pero doy ese ejemplo, pero por ejemplo, pongámoslo peor, pongámoslo en el caso de que el papá es testigo de Jehová y tampoco está de acuerdo. Pues vuelvo y repito, no hay, en ese caso ya de los 17 años hacia arriba, ya no hay un criterio totalmente definido. ¿Por qué? Porque ya es casi una persona adulta, que tiene un grado de madurez, que puede tomar decisiones sobre su vida, en fin, ya hay. Entonces ahí habría que ver el caso y la situación, pero sin embargo de ahí para abajo, o sea de 17 para abajo, y aún, o sea, lo que estoy diciendo es que entre 17 y 18 hay que ver todos los criterios y la situación en concreto para definir, pero de 16 para arriba, además de lo que ha dicho la Corte y que ya lo leí, está el Código o la Ley de Infancia y Adolescencia, que el artículo 46 señala: son obligaciones especiales del sistema de seguridad social en salud para asegurar el derecho a la salud de los niños, las niñas y los adolescentes. Entre otras, las siguientes. Ojo, son obligaciones especiales, y lo dice la ley. Numeral sexto. Garantizar la actuación inmediata del personal médico y administrativo cuando un niño, niña o adolescente se encuentre hospitalizado o requiera tratamiento o intervención quirúrgica y exista peligro inminente para su vida, carezca de representante legal o éste se encuentre en situación que le impida dar su consentimiento de manera oportuna o no autorice el representante legal, o sea, el padre, por razones personales, culturales, de credo, o sea negligente, o sea, el padre que no te dice nada y está dando vueltas y mamando gallo, en atención al interés superior del niño, niña o adolescente o la prevalencia de sus derechos. Es decir, de acuerdo con esta norma es claro que en el caso de los niños, si hay una situación donde él requiere sangre, porque está en peligro su vida o su salud o su integridad personal, hay que transfundirlo. Ahora, por último debo decir algo, la no transfusión en los menores de edad no se puede, y ahí hay que hacer una diferencia porque no se puede fundamentar en razones de credo o de religión o en creencias culturales. La puede fundamentar, y eso es una cosa totalmente distinta, en razones científicas. Yo le escuchaba al doctor
y tal vez sea el punto donde podría haber alguna diferencia, no sé si la hay, pero podría haberla con lo que yo considero, y es cuando él dice, cirugía con sangre tiene riesgo, cirugía sin sangre tiene riesgo, nadie puede asegurar que un paciente morirá si no recibe sangre, ni tampoco asegurar que vivirá si recibe sangre. Sí, eso es cierto, pero es que en general la medicina se mueve en ese campo, es decir, nadie puede asegurar que con un tratamiento el paciente se cure, ni nadie puede asegurar que si ese tratamiento no se cure. Es que en eso se mueve la medicina es una ciencia que se mueve, y por eso ustedes son juzgados por obligaciones de medio, de actividad, no de resultado, porque ustedes se mueven en un campo donde no necesariamente lo que ustedes hacen traen como consecuencia el resultado, o sea, nadie puede asegurar aquí un resultado. Lo que ustedes los marca y por el parámetro de conducta que se les exige para decir si ustedes terminan siendo responsables del homicidio o no, o si terminan siendo responsables de la lesión personal o no, no es la seguridad de que el tratamiento iba a producir los resultados, sino que, de acuerdo con las normas científicas, lo que ustedes debían hacer, o su parámetro de conducta, para no elevar el riesgo de ese paciente, era un determinado actuar. Es decir, cuando yo decido transfundir o no transfundir, no es porque tenga la seguridad de que se va a morir o va a vivir, no. Decido transfundir porque, de acuerdo con la ciencia médica y todas las investigaciones, la mayoría de las veces que un paciente se encuentra en esas condiciones y es transfundido, sobrevive, o hay una mayor probabilidad de que sobreviva. Simple y llanamente eso. Luego, como yo tengo la posición de garante cuando soy médico de la vida del paciente y de su salud, a mí las cortes y las instituciones colombianas me exigen que actúe conforme a lo que normalmente indica o lo que indica la ciencia médica. Es decir, que para ese caso me tocaría transfundirlo. Ahora, respetando en los adultos que ellos pueden tomar la decisión de no me transfunden. Hasta ahí. No sé si. Bueno, una pregunta más de la legal y después continúo con otras. Si la paciente es menor de edad, pero ya es una paciente, ponte tú, 16, 15 años, que ya tuvo un hijo, que vive con su pareja fuera de su casa, ¿la situación cambia? Bueno, fíjese, es una situación que habría que ver. Es posible, claro, porque es una persona que ya ha hecho su vida, que podría uno pensar que ya tiene un grado, o le ha tocado asumir un grado de madurez alto a temprana edad, y sin duda alguna, yo creo que podría en ese caso, sin que haya, en esos casos no hay una regla absoluta, pues son los casos más difíciles, ¿verdad? Y la Corte misma lo reconoce, aquí en la sentencia dice, es que tampoco puedo aceptar una regla absoluta para todos los casos porque es imposible. Habrá que ver en ese caso, grado de madurez, que por lo que tú me estás diciendo estaría indicando que sí lo tiene, ¿verdad? O que por lo menos le tocó tenerlo, porque ya una persona que a esa edad. Dos, la edad, grado de madurez y obviamente también el tipo de tratamiento o de procedimiento y el impacto que eso pueda tener en su vida, ¿verdad? Porque no es lo mismo una paciente donde si tú sabes que si no la transfunde lo más posible hay una alta posibilidad de muerte por las condiciones de la paciente, a un procedimiento donde, bueno, ven acá, ¿qué se va a hacer? No, es un procedimiento de ortopedia. Lo máximo que le puede pasar es que termine amputada porque no se pudo transfundir. Estoy diciendo, no sé, una cosa. Bueno, y la paciente tiene esas condiciones, entonces uno dice, bueno, yo acepto este caso, que es la decisión de la paciente, pero te pongo el caso extremo del otro lado, es que si la paciente va a hacerse una persona que tiene problemas, que tendencia a la anemia, no sé, por cualquier patología, si no se transfunde en un momento dado va a morir, lo más probable es que muera, no puedo asegurar, pero lo más probable es que muera. Y oye, y además tiene un hijo por el cual tiene que velar, o sea, también tiene que pensar en que tiene un hijo y que ese niño se va a quedar sin su mamá, pues yo creo que ahí cambiaría la situación y tendría que transfundirlo si hay indicación médica en ese caso. ¿Por qué? Porque es que de todas formas está dentro de los menores de edad. Y ojo, ustedes, vuelvo y repito, así como hay que respetar la autonomía del adulto para decir que no, y ustedes no pueden entrar a hacer una cosa distinta, pues aquí el parámetro es distinto de la Corte Constitucional y hay que respetar, y de la ley hay que respetar esos parámetros también.
Bueno, esta pregunta es para el doctor Galvez. En el contexto del tratamiento de la anemia posoperatoria, pues ¿cómo actúa el hierro parenteral en esos casos para evitar transfusión o cómo son los resultados de aumento de hemoglobina? Yo realmente no, pues no traje todo lo que hay en ortopedia porque sería demasiado larga la charla, pero de lo que busqué para esta charla, encontré muchos trabajos en ortopedia. O sea, hay mucho trabajo en cadera, sobre todo, algunos en rodilla, eh, en pacientes con anemias posoperatorias por las cirugías, y realmente lo que uno encuentra que se usa más es el hierro intravenoso combinado con eritropoyetina. O sea, digamos que la combinación de ambos medicamentos, así como cuando usted prepara a un paciente para una cirugía para optimizar el nivel de hemoglobina, también se usa en el posoperatorio. Eh, pero realmente eso depende como de cada grupo y está más en manos del quirúrgico, ¿no? Realmente ahí el quirúrgico es el que finalmente define si usan ese tipo de medicamentos. El problema del posoperatorio, por ejemplo, de la eritropoyetina es el riesgo de trombosis que hay, ¿no? Los pacientes postquirúrgicos son pacientes de riesgo para trombosis, y la eritropoyetina también es un factor predisponente para trombosis cuando se usa pues en ese contexto. O sea que uno tendría que ver riesgo-beneficio realmente si el paciente se beneficia o no se beneficia. Y una última pregunta, ¿cuál es el manejo de los eventos adversos o efectos adversos del manejo de la anemia con hierro endovenoso? Y si esto requiere que el paciente se hospitalice, ¿en qué servicio se administra el hierro parenteral? Los hierros parenterales se administran siempre en salas de quimioterapia de los hospitales. Ese es el sitio donde se administran, o en los centros ambulatorios que hoy en día existen para poner medicamentos en infusión, que ya hay, digamos, Audifarma los tiene, bueno, todas estas empresas que hoy en día administran medicamentos. Pero siempre que se ponga un hierro parenteral, debe haber por lo menos un médico en ese sitio con un equipo de reanimación. Personalmente nunca me ha tocado un evento de un hierro parenteral, pues no el de Extran, sino de los nuevos, nunca. Lo que uno ve a veces es reacciones urticariformes, rash, hipotensión, mareo, que simplemente con antihistamínico, en el caso pues de la reacción urticariforme con esteroide, o en el caso de la hipotensión, comparar la infusión y hacerla más lenta, la persona mejora. Realmente el manejo no es muy diferente al resto de cosas, y uno puede proseguir con el hierro. Por ejemplo, en el caso del sacarato, el que se pone durante más tiempo, que se toca infundirlo en 2 horas, a veces hay pacientes que hay que infundirlo en 3 o 4 horas, y ya con la infusión más lenta la persona lo tolera mejor. Y siempre tratar de nunca administrarlo todos los días. Yo el sacarato, cuando lo uso, por ejemplo, intrahospitalario, sí lo uso todos los días, pero porque estoy ahí pendiente del paciente y cualquier cosa pues puede actuar. Pero en general, lo que hay que hacer cuando hay mareo o hipotensión es la infusión del medicamento, no, o sea, no parar el medicamento, sino infundirlo más lentamente. Una vez nos pasó un caso de un rash, pero la paciente necesitaba el hierro, porque hay pacientes que necesitan continuar con hierro. Los pacientes, por ejemplo, con síndrome de Osler-Weber-Rendu, la telangiectasia hemorrágica hereditaria, requieren hierro parenteral permanente. O sea, esos pacientes tienen lesiones digestivas que sangran todo el tiempo. Y lo que se hizo fue, con toxicología, es hacer un procedimiento de sensibilización. Y si finalmente se requiere, se hace, y el paciente se desensibiliza y puede seguir su administración sin problema. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Es muy frecuente que tengamos pacienticos de 80 años que se caen en el baño, que van a una fractura de cadera, y la tendencia de los ortopedistas es operar a esos pacientes lo más pronto posible para evitar las comorbilidades. Y ellos vienen con 10 gramos de hemoglobina y están con 7, 10 gramos, y al segundo día postoperatorio están con 8, y empieza, tú sabes, transfunden. Nosotros no queremos es usar lo más racional todos los hemoderivados.
y tiene factores de riesgo para enfermedad coronaria, pero están estables. Y mi pregunta es, ¿solo el hierro, usted le daría hierro parenteral a ese paciente? Si está estable, con factores de riesgo para enfermedad coronaria, con 8 gramos de hemoglobina y con un HemoA que tiene 200 mililitros, 150 o 300, algo así. O sea, el solo hierro parenteral sirve en estado posoperatorio inmediato en unas cirugías que están caracterizadas por una respuesta inflamatoria marcada, como en una cirugía de cadera o de fémur o algo así. De las cosas más sorprendentes que hay pues, en medicina es la hematopoiesis en general. O sea, la capacidad de respuesta de la médula ósea, por ejemplo, en el caso de una sepsis con los neutrófilos es una cosa. O sea, un neutrófilo se demora en madurar y hacer todo el proceso más o menos 7-10 días. Y en una sepsis usted lo puede hacer en 8 horas. O sea, la capacidad que tiene la médula de acortar todo lo que necesite acortar es muy rápida, igual para el glóbulo rojo. O sea, si usted necesita producir glóbulos rojos para esta noche y usted le pone hierro y la pone, ella es capaz de genéticamente enrutarse y hacer todo el proceso fisiológico lo más rápido que se pueda. O sea, inclusive es tan capaz que hoy en día se sabe que a uno le enseñaron la hematopoiesis como glóbulo rojo, plaquetas, todo dividido. Ese pool que va en un punto, por ejemplo, para glóbulo blanco, por genética se puede pasar a glóbulo rojo de alguna manera, o sea, un progenitor más o menos temprano. O sea que si tú le das hierro, y es que uno lo ve, o sea, uno con hierro parenteral ve la respuesta súper rápida. Esta paciente que yo les mostré el caso, el hemograma, o sea, fue como a los 10 días, o sea, es 3 o 4 gramos, y se ve y otra cosa es que tolera muy bien el posquirúrgico, o sea, tienen mucha ferritina, mucho depósito de hierro para suplir las necesidades, pero sí es muy importante. Hay una cosa importante, esos pacientes posiblemente en ese caso se beneficia más de hierro que de hierro más EPO, ¿no? Porque el riñón está entre comillas normal, aunque a esa edad ya el riñón pues por su edad ya fuerte, pero sí es útil, o sea, y si usted no quiere transfundirlo, yo personalmente y los hematólogos hoy en día, nosotros transfundimos muchísimo, pero transfundimos mucho leucemias, trasplante de médula, porque, o sea, si usted no transfunde una leucemia en quimioterapia se le muere, o sea, no hay otra forma de soportarlo, o sea, realmente o sea, porque la hematopoiesis se bloquea por los quimioterapéuticos, o sea, usted con un trasplante acaba la hematopoiesis. Pero en general, y de tantas cosas que he visto en pisos de transfusiones, porque me han tocado tralis, ir a la UCI, nos tocó una vez una enfermedad de injerto contra huésped por transfusión, que eso es rarísimo, el paciente se murió. Eso hace como, o sea, hizo daño hepático, cutáneo, pulmonar, y se murió en 5 o 6 días. Los de la UCI no me creían. Me acuerdo que los intensivos dicen, no, pero es que ¿eso qué es? Eso es una enfermedad de injerto contra huésped por la transfusión. Se murió por eso. Pero miren el hígado y todos los parámetros, porque uno sí los ve mucho en trasplante de médula. La enfermedad entre huésped en trasplante de médula se ve mucho. El taco, la sobrecarga por transfusión se ve muchísimo en medicina interna, los viejitos con falla cardíaca, con EPOC. Entonces esas cosas que lo pueden a uno a correr, lo que les conté ahora de la hemoglobinuria y el daño renal. Entonces yo creo que si uno puede de alguna manera evitar y aguantarse, y uno ve que la gente aguanta hemoglobinas de 3 y 4, o sea, no sé cómo, pero la gente las tolera. La pregunta que hace Humberto es una pregunta que son situaciones frecuentes. Yo creo que los pacientes con fractura de cadera son una urgencia relativa, y yo creo que la anemia, sí, aunque sí hay demostrado y hay estudios y hay un protocolo de Nottingham que salió hace poco, donde ponen como la anemia como uno de los predictores de morbimortalidad, pero también al tiempo colocan como un factor de morbimortalidad el tiempo en que se mete el paciente a cirugía. Yo creo que hay que correrle al paciente en lo posible. Se considera un paciente de riesgo en la medida en que el paciente tenga otros condicionantes, como de pronto una cardiopatía isquémica por ahí. Y en ese caso, pues, se le hace, diría yo que dentro de las cosas que tocaría hacer es meter al paciente independientemente del valor de hemoglobina. Creo que uno tiene entre 2 y 3 días para no pasar de riesgo medio a riesgo alto un paciente con este tipo de situación. Y yo creería que este paciente de manera obligatoria debería ser, digamos, evaluado no solamente en el contexto de la anemia, sino los otros factores de riesgo,
y pues tratar de mantener unas metas de hemoglobina en el intraoperatorio que ya vimos que son bien tolerados ciertos niveles de hemodilución normovolémica de 8, digamos mantenernos en 7, 8 como digamos un parámetro que nos daría la alerta ante la posibilidad de decidir cualquier otro mecanismo para transfundir o no. Y ya una vez en el postoperatorio, las alternativas yo creo que sí existen en torno al hierro, sobre todo. La eritropoyetina, digamos que tiene problemas en cuanto, por ejemplo, situaciones de hipertensión no controlada, pues sería un pero. De pronto el riesgo de trombosis venosa profunda, que ya de por sí el paciente lo tiene, no sé, sopesar ese tipo de situaciones, de pronto la parte concerniente a la misma cardiopatía isquémica, ya vimos que estos pacientes con 8 para arriba de pronto toleran muy bien y de pronto la cardiopatía isquémica no será el problema. En todo caso, yo creo que se debe sopesar el riesgo en razón de la relación que hay entre tiempo en que se intervienen estos pacientes independientemente del valor de anemia y monitorizar estrictamente la condición de anemia. Pienso yo que es la situación. Ya vemos que si la saturación venosa central de oxígeno es una alternativa que nos ayuda a tomar la decisión y apoyarse no solamente en un parámetro, sino en parámetros multifactoriales que en un momento dado nos permitirían hacer rápido el procedimiento y minimizar el riesgo en razón del tiempo de espera que a veces se le da a estos pacientes que por más de 72 horas está visto que ya aumenta en 5% o más la morbilidad o la mortalidad que este paciente ya trae de por sí. Entonces yo creo que hay que caminarle rápido a estos pacientes con fractura de cadera y en algunos países meten a estos pacientes casi como una urgencia, porque ya sí está demostrado que entre más se demore uno y se mueren de problemas pulmonares, trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, etcétera. No. Bueno, damos finalizada esta sesión académica. Muchas gracias a los asistentes, muchas gracias a los conferencistas y ponentes.